el modelo que tiene el Estado peruano. Entonces eso va en el modelo de financiamiento de estas megaobras. No es la primera vez, eso es lo que se hace, es perfectamente legal, y si tiene alguna sospecha sobre eso, como sospecho, yo le sugiero que llame al ministro de Energía y Minas, al ministro de Economía, y en 3 minutos le va a resolver esa duda. Señor Humala, les he preguntado, no se preocupe por eso. Muchas gracias por la recomendación, ya lo hemos hecho. Antes, igual, recomendación, sugerencia, ya lo hemos hecho antes y nosotros estamos, como corresponde a nuestro deber, cruzando información. Le vuelvo a preguntar entonces, para que quede claro, ¿fueron el ministro Castilla y el ministro Mayorga quienes le informaron a usted de los alcances del decreto supremo? Me remito a mi respuesta anterior, ya le he respondido. Y el término de deuda escondida ha sido ratificado por 2 exministros de Economía que han acudido a esta comisión, básicamente el exministro Luis Carranza y el exministro Fernando Zavala, quienes incluso han detallado que iban a reuniones en Brasil para identificar nuevos métodos de endeudamiento y que estos métodos de endeudamiento no se viesen reflejados en la deuda oficial de cada país. Eso habrá sido en el gobierno de García, no en mi gobierno. Por eso 2 señores no han trabajado en mi gobierno. Le estoy haciendo la referencia del término, señor Humala, porque se repite exactamente. Pero yo aclaro esto porque quiero que también quede mi aclaración en actas. En estos métodos de diseño, precisamente por eso estoy haciendo la aclaración, en estos métodos de diseño de endeudamiento. ¿Sabía usted que el Estado se obligaba a pagar por el transporte de gas, hubiera o no gas? Ya le he señalado, eso se llama pues garantía de red principal. La garantía de red principal significó que los usuarios finales terminaran financiando a un privado. No es así. Por eso tiene que llamar al ministro de Economía que le explique que no es que los nacionales financian a los privados. Es la obra, es la participación pública. Porque si no lo pone también el Estado. De alguna manera eso se tiene que pagar. Ese modelo de garantía de red principal lo creó el gobierno anterior. ¿Sabía usted que en Camisea solo se garantizó 3 meses el gasoducto de manera indefinida? Camisea solo garantizó 3 meses, señor Humala. ¿Conocía usted? ¿Le informaron sobre los antecedentes o proyectos similares? ¿Garantizaba 3 meses de qué, señora presidenta? En el proyecto de Camisea. Ahí hubo una garantía también, pero fue solo de 3 meses. El proyecto Camisea... el actual tiene la garantía de red principal creada por el gobierno anterior al mío. Señor Humala, ¿usted tiene conocimiento o tuvo conocimiento, conoció o ha conocido después en virtud de haber escuchado las declaraciones que se dan en torno a las investigaciones que lleva, que se afirma o un colaborador eficaz afirma que el exministro Merino despachaba en la misma sala que con usted, con la señora Nadine Heredia? ¿Despachaba la señora Nadine Heredia en la misma sala que usted con el ministro Merino? Seguimos nuevamente, otra vez vamos a entrar a las preguntas que no corresponden al tema del jefe de Estado, ¿no? Yo creo que debiéramos mantener el nivel alturado de esta comisión y no estar nuevamente en el nivel que nos dejó el congresista que lo tenía al frente, ¿no? Lo que yo le hago una reflexión, que yo sepa no hay colaboradores eficaces, son aspirantes. Un colaborador eficaz, para que sea tal, tiene que corroborar lo dicho. Porque a usted le pueden decir que usted tiene una participación en una empresa o en una cooperativa, pero eso tiene que ser corroborado. Si no, es un aspirante a colaborador eficaz. Los aspirantes a colaboradores eficaces son delincuentes que quieren mejorar su situación de condena a cambio de un testimonio. Pero ese testimonio es un testimonio sospechoso, porque no necesariamente busca la verdad, sino busca sus beneficios, ¿no? Entonces, por eso, en el sistema de administración de justicia, la colaboración eficaz, el aspirante a colaborador eficaz para ser colaborador, tiene
que corroborar lo dicho. Y las declaraciones de un aspirante, de un colaborador eficaz, son mantenidas en reserva, porque si no, también se comete un delito, porque en teoría se está arriesgando la integridad de ese aspirante a colaborador. No conozco yo eso que usted señala, pero tengo que rechazar la pregunta. Señor Humala, en su despacho presidencial, además de reunirse usted con los ministros, la señora Nadine Heredia convocaba reuniones en ese lugar para reunirse y despachar con los ministros de Estado. No. ¿Usted conoce a la señora María del Rosario Patiño Marca? ¿Es alguien de su entorno amical? No. Por referencia la conozco, pero no la he tratado. Y menos de mi entorno amical. ¿Del entorno amical de su familia, especialmente de su esposa? No. ¿Usted llamaba al señor Gustavo Navarro Valdivia a Palacio de Gobierno para que respondiera preguntas con respecto al proyecto del gasoducto y su ejecución? No lo recuerdo. Normalmente he llamado a los ministros y en varias oportunidades han venido ministros con funcionarios de Proinversión a informar el avance de los proyectos. ¿Por qué razón cambió al ministro Merino por el ministro Mayorga? ¿Cuáles fueron las razones? No recuerdo, del cambio me parece que ya fue a su solicitud, pero no recuerdo ¿a solicitud la motivación del ministro Merino? No recuerdo, me parece que fue ya a su solicitud. No recuerdo. ¿Y qué razones lo llevaron a designar al ministro Mayorga? ¿Qué conocía usted de él? ¿Desde cuándo lo conocía? Yo no lo conocía al ministro Mayorga hasta que entró a trabajar en mi gabinete. Me parece un hombre competente, honrado, y la designación de los ministros siempre se ha hecho de acuerdo a la Constitución, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién le recomendó entonces? ¿El premier de entonces? ¿Quién era? Repito, ¿no? Las designaciones de ministros se hacen de acuerdo a la Constitución, por recomendación, ¿no?, del presidente del Consejo de Ministros. No recuerdo cuándo entró, pero el presidente del Consejo de Ministros de ese momento. Ese era el procedimiento, nosotros lo conocemos. Nosotros hemos cumplido. ¿Cumplió usted? Entonces, hemos cumplido el ministro Mayorga entra por recomendación del presidente del Consejo de como Ministros. Todos los ministros han sido. La empresa Odebrecht para el proyecto Gasoducto Sur Peruano tenía plazo para hacer el cierre financiero en abril del 2016, mientras usted todavía era presidente. ¿Usted reconoce que la empresa Odebrecht es una empresa corrupta? Ellos lo han reconocido, así que solamente, como dicen, pues a confesión de parte, relevo de pruebas. Por eso he señalado. ¿Desde cuándo? Déjeme terminar, por favor. Por eso he señalado que lo que debió haber hecho este gobierno fue recuperar todos los activos, ¿no? La palabrita, ¿no? Es tomar todos los activos de la empresa, venderlos, asegurar la cadena de pago, que no quebraran las empresas que le dan servicios, y de esa manera mantener la estabilidad económica del país, y recién allí, con la Procuraduría, la Fiscalía, ver el tema de cómo sancionar a esta empresa. Lamentablemente no se ha hecho eso, y hoy día, ¿no?, la empresa mantiene sus activos y ha hecho quebrar a muchas empresas nacionales que prestaban servicios. Señor Humala, yo le he hecho la pregunta y debo entender que usted está respondiéndome sí. Como me dice a confesión de parte, relevo de Obviamente. pruebas, entonces la empresa Odebrecht es una empresa corrupta. ¿Desde cuándo usted reconoce que la empresa Odebrecht es una empresa corrupta? Es lo que ha salido en los medios de comunicación, las confesiones de sus directivos. Por todo eso sabemos que la empresa ha hecho prácticas corruptas, ilegales, y es más, ha señalado que ha pagado coimas en la línea 1 del metro, la construcción de la IRSA,
Eso es lo que ha señalado en su convenio con el gobierno de Estados Unidos, y entiendo que eso es lo que se está investigando. En abril del 2016 ya se conocían las prácticas corruptas de la empresa Odebrecht, ¿verdad? No recuerdo, pero estaba en medios, ya estaba la empresa en crisis. Claro, y ahora, ¿eso generó la insolvencia? ¿Eso generó la insolvencia de la empresa en el caso del gasoducto? Es lo que ya le he respondido hace como una hora, creo, que fue que justamente en el último semestre de nuestro gobierno, producto de la crisis que tiene esta empresa derivada de hechos de corrupción, ¿verdad? Obviamente el escándalo Lavajato le cae, entonces la empresa solicita al Estado peruano flexibilizar los créditos bancarios, y nosotros no le aceptamos eso. Salimos del gobierno, entró el nuevo gobierno, la empresa hizo la misma solicitud, y el gobierno el actual gobierno, tomando una decisión correcta en mi opinión, no le aceptó la flexibilización crediticia que estaba aspirando esta empresa, y es por eso que el proyecto gasoducto, por insolvencia del principal socio de ese consorcio, se paraliza. Y también he señalado que la sugerencia es que se retome el proyecto cuanto antes para generar, para que contribuya a la reactivación de la economía y lo que es la aspiración de la Macrosur. Señor Humala, si la empresa era conocida por sus prácticas corruptas antes de abril del 2016, fecha en la cual tenía plazo en su gobierno para hacer cierre financiero, ¿por qué usted no buscó la forma de activar la cláusula anticorrupción? Si la empresa estaba en problemas financieros, como usted me ha dicho, ya lo dije por cuarta vez. Correcto, lo ha dicho por cuarta vez. ¿Por qué entonces no buscó activar esta cláusula anticorrupción de la cual usted se siente orgulloso y que nosotros saludamos? Porque qué bueno que se haya incluido una cláusula anticorrupción, pero ¿por qué no buscó activarla si ya se conocía de las prácticas corruptas de esta empresa? Por una razón bien sencilla, bien sencillita, porque los actos de corrupción lo hicieron en la línea 1 del metro y en la IRSA, pero no en el gasoducto. Entonces, las prácticas corruptas que hizo la empresa fueron en determinados proyectos. Por eso le insisto a usted, de que en el gasoducto yo no creo que haya una práctica corrupta, Lo que sí ha habido es en los otros proyectos que llevó el gobierno anterior a los nuestros. Congresista Beteta. Bien, en la misma lógica, gracias Presidenta por su intermedio, en la misma lógica que dice el señor Humala, cuando en el IRSA, en la línea 1, hubo actos de corrupción por estas empresas corruptas. ¿Por qué tendría que exceptuarse en el gasoducto estas mismas empresas corruptas no hayan cometido los mismos hechos? ¿Por qué cree usted y a qué se debe su seguridad que no haya habido actos de corrupción? Yo creo por una razón clara, la cláusula anticorrupción. La cláusula anticorrupción, si usted la lee, se dará cuenta que le permite al Estado peruano rescindir el contrato, con Odebrecht, y es un contrato a 34 años, Si se descubre que hay un ilícito entre la empresa, el consorcio y el Estado y funcionarios del Estado peruano. Esa cláusula es muy importante, por lo mismo que ellos han señalado, que en el gasoducto ellos han dicho que en el gasoducto no ha habido coimas. Entonces, yo creo que es muy importante la cláusula anticorrupción, es la que nos puede servir como un instrumento en la lucha contra la corrupción. Bien, sí. En esa misma línea, ¿usted cree que una cláusula anticorrupción que se haya dispuesta en estos tipos de contrato blinda a los funcionarios, haya blindado a los funcionarios que en el transcurso de todo el proceso y el procedimiento haya, no hayan cometido los actos de corrupción, tomando en cuenta que estas empresas tenían, por decir de una manera más clara,
teniendo una práctica, una maña de coimeadores, ¿usted no cree que también haya funcionado con funcionarios que estaban a cargo de este proceso de licitación y cómo se han llevado adelante? ¿Por qué la seguridad, señor Humala? Pueda que a usted no le hayan coimeado, pero ¿qué garantiza que los funcionarios no hayan sido coimeados? Quisiera, por favor, con la venia de la presidenta, darle la palabra a mi abogado por un tema jurídico, lo que está señalando. Brevemente, señor abogado, por favor. Muchas gracias, presidenta. Un poco para explicar el tema de las cláusulas anticorrupción y cómo funciona, o las cláusulas de integridad. Señor abogado, si va a explicar esa parte es innecesario porque nosotros lo tenemos claro. Lo que pasa que acá se entiende que la cláusula anticorrupción o la cláusula de integridad blinda a los funcionarios. No blinda a los funcionarios, blinda al Estado peruano. Señor, lo tenemos claro. Es que lo que pasa es que la señora parlamentaria ha dicho que blinda a los funcionarios. No blinda a los funcionarios. Y solo se aplica a aquel contrato en el cual se ha insertado la cláusula. Por eso, cuando el Estado peruano, por ejemplo, toma conocimiento de que se han coimeado, por ejemplo, en algunos proyectos, justamente recién se sabe en el acuerdo que tiene Odebrecht en Estados Unidos, donde ahí confiesan justamente que son dos proyectos principalmente, el Metro 1 de Lima y el tema de la Irsa Sur. Es decir, con lo cual les pagaron algo de 29 millones de dólares, pero no dicen nada, por ejemplo, sobre la concesión del gasoducto del sur. Entonces, es más, cuando se le ha preguntado a los propios funcionarios de Odebrecht, ellos han dicho que no pagaron ninguna coima en esos proyectos. Por eso es que no se aplicó justamente la cláusula anticorrupción. Por eso el actual gobierno, en enero del año 2017, saca el decreto de urgencia, me parece que es el 01, en la cual establece justamente que como ya se toma conocimiento de estos actos de corrupción y justamente para cautelar su derecho a cobrar una indemnización se establece justamente todo un mecanismo. Es decir, antes no se tenía conocimiento. Por lo mismo, cuando se otorga la concesión en el año 2014, nadie sabía, digamos, de estas malas prácticas de estos actos de corrupción de la empresa. Gracias, señor. Nuevamente, presidenta, por su generosidad siempre disponible. Y simplemente para acotar algo más, la cláusula anticorrupción es un instrumento potente en la lucha contra la corrupción. No es un blindaje, siempre puede haber los riesgos, pero creo que es importante que se incluya esta cláusula en todos los contratos que haga el Estado. Señor Humala, congresista Beteta. Sí, para que quede constancia en ese sentido, señora presidenta, sería importante, vuelvo nuevamente a la pregunta, señalar, porque sería y resulta poco usual y poco creíble que usted mismo también está señalando que estas empresas brasileñas, Odebrecht, empresas corruptas que han tenido esa maña de coimear a funcionarios para haber logrado el IRSA, y está demostrado porque se han festinado documentos, decretos, circulares, todo para facilitar a esa empresa. Y lo propio ha ocurrido, según versión también de usted, en la línea 1. Entonces, ¿por qué estas mismas empresas no podríamos nosotros interpretar que también han coimeado a cualquier funcionario, exministro, qué sé yo, para obtener esta obtención respecto al gasoducto? ¿Cuál es su seguridad? ¿Usted cree que pone las manos al fuego por sus funcionarios, por los asesores o los ministros de su gobierno? A ver, vamos, ¿no? Volviendo un poco al documento de trabajo, a mí me han citado como presidente de la República, ¿no? Para yo hacer una valoración de cada funcionario del Poder Ejecutivo, que muchos de los cuales ni siquiera son de gobierno, muchos tienen años en la administración pública. Solamente señalo de que la cláusula anticorrupción es un instrumento muy importante en la lucha contra la corrupción. Les toca a ustedes hacer las valoraciones dentro de esta comisión de investigación. Congresista Beteta. Sí, le decía porque es importante, recordemos, usted ha sido expresidente y de la misma manera también es político, por eso,
Por eso es expresidente en estos momentos. Usted ha sido mandatario, ha dirigido por 5 años los destinos del país y seguramente en este transcurrir de esta comisión podremos determinar si dentro de esas obras bajo su dirección hubo o no hubo actos de corrupción. Y por ello es lo que yo le preguntaba y era importante tener una respuesta en lo que respecta a los funcionarios y como también a los ministros. ¿Por qué le digo esto, señor Humala? Lamentablemente existe una cuadrilla de funcionarios que están en todos los gobiernos y son estos mismos funcionarios que se trasladan de viceministros de Economía o se van como funcionarios al Ministerio de Energía y Minas, luego aparecen en Proinversión y al mismo tiempo son consultores de estas empresas brasileñas. Más o menos eso ha sido la mecánica, cómo han funcionado y cómo articulaban estas empresas corruptas para de alguna manera tener aliados en el sector público y festinar finalmente los recursos de todos los peruanos. Por ello, para mí era importante saber su respuesta respecto de que si hubo corrupción en la línea 1, hubo corrupción en el IRSA, ¿qué nos garantiza o qué le garantiza a usted que en el gasoducto no hubo corrupción? Sí, ya le he explicado, ¿no?, largamente el tema de la cláusula anticorrupción. Es un instrumento en la lucha contra la corrupción y a ustedes les toca como comisión hacer las investigaciones que correspondan y como verán, usted mismo lo ha dicho, en la IRSA ya está probado, ahí están todo el circuito financiero, en la línea 1 del metro, hecho por el gobierno anterior al mío, también está la corrupción. En el caso del gasoducto, yo creo que se investigue. Yo soy el primer interesado que se investigue porque nos hemos esforzado en hacer proyectos limpios, ¿no? Y en lo que usted comenta esto de los funcionarios, sí, pues también tiene usted razón, porque hay muchos funcionarios de carrera que pasan de un ministerio a otro ministerio y no necesariamente son del partido que llega a gobierno, son funcionarios que tienen estabilidad. Insisto yo, porque me informan que en la web del Congreso están colocando de que yo estoy responsabilizando de todos los ministros. No, pero no sé, bueno, el Congreso, me parece que cuando yo era presidente el presupuesto del Congreso era 400 millones de soles, creo que están ya en 700, entonces me imagino que tienen mucha infraestructura para tener este tipo de manejos de la web que estamos acá hablando y en tiempo real ya están diciendo de que yo estoy responsabilizando a los ministros. Me parece que eso no está bien. No está bien. Y el señor Castañeda, congresista Beteta. Muchas gracias. Lo que pasa es que lamentablemente es una mala práctica de nosotros el Perú. Así como los funcionarios pasan de un partido a otro, los congresistas también. Gracias, señor Castañeda, pasan de un partido a otro, Beteta. No se preocupe, señor Gastañudín. Cuando vuelva al Congreso usted podrá tener la oportunidad también de hacer uso de la palabra. Pero creo cae al nivel que critica el exmandatario cuando hace intervenciones inoportunas. Creo usted debería centrarse, hacer la defensa y ayudar al mandatario para que pueda al Perú esclarecer de muchos actos de corrupción que se han dado respecto a sobornos, respecto a entrega de dineros. Entonces vamos a llegar ahí. Claro que sí, señor Señor Castañeda, por favor, le voy a pedir que se retire si usted insiste en esta actitud perturbadora. Bien. Sí, estábamos preguntando en ese sentido. Seguramente cada institución responde en lo que le corresponde. Quien habla responde como parlamentaria y estoy en una comisión justamente para que podamos llegar a la verdad haciendo las preguntas que consideramos pertinentes. No entiendo por qué sentirse fastidiado, seguramente sus asesores. Yo creo que usted ha respondido de manera tranquila a las preguntas que le he formulado, porque de ninguna manera han sido ofensivas, creo yo. A veces pueden ser incómodas y las entendemos. Obviamente, cuando estamos en una comisión investigadora, cualquier pregunta pueda seguramente resultar fastidioso, pero estamos aquí para seguir preguntando y por más ataques que quieran hacer, no van a dejar de seguir cumpliendo mi labor fiscalizadora.
Gracias, Presidenta. Congresista Sí, estaba en ese sentido y no sé si nos permite preguntarle al señor Humala si conoce al ex gobernador regional del Cusco, al señor Acurio, y si sabe algo del Hospital Lorena. Lo conozco, ha sido gobernador y del candidato del Partido Nacionalista. No sé absolutamente si ha habido algo de corrupción o malos manejos en el Hospital Lorena. Ha sido un proyecto que lo llevó la región. Nosotros como Ejecutivo hemos apoyado a los gobiernos regionales. Usted será testigo en Huánuco cómo hemos apoyado al gobierno regional en sus carreteras, en sus escuelas, colegios. Me parece hasta el puente en Puerto Inca lo hemos hecho nosotros, y de esa manera hemos trabajado con todos los gobiernos regionales, más allá si eran del partido de gobierno o del partido de oposición, porque cuando un expresidente de la República tiene que gobernar para todos los peruanos, para los que votaron, pero también para los que no votaron por uno. Sí, Presidenta, preguntaba esto porque recuerdo cuando esta comisión fue al penal, ¿no?, a preguntar al señor Martín Locio, mencionó, y también se ha dicho, no solamente es la versión del señor Martín Locio, Belaúnde Locio, como también un colaborador eficaz ha manifestado que habrían entregado aproximadamente casi 6 millones OAS, ¿no?, porque es la empresa que ha ganado, a la señora Nadine. Entonces, por eso queríamos saber qué sabía del hospital, si usted tenía alguna información, qué nos puede decir respecto a lo dicho por el señor Martín Belaúnde Locio y también por un colaborador eficaz en este proceso. Yo creo que ahí habría que tener cuidado a la señora congresista, porque estaría identificando a un aspirante a colaborador eficaz, que eso es un tema ilegal, ¿no? Pero ya que usted ha mencionado eso, ¿no?, debo rechazar contundentemente eso que es parte de una campaña que se ha hecho contra mi familia, ¿no? Soy, después de décadas, el único presidente de la República, el único expresidente de la República que se ha quedado con su familia en el Perú, ¿no? Y hemos sido abusivamente maltratados, privándonos por casi 10 meses de nuestra libertad, tanto a mi esposa como a mí, por ese tipo de dichos, ¿no?, de gente que se fue resentida de la organización, como este señor que usted lo ha mencionado, porque él estuvo en la campaña del 2006, me parece, y de ahí se separó, se dedicó a su actividad privada, y ahora resulta que entiendo que es un aspirante a colaborador, pero ¿no? Entonces nos han incautado hasta nuestra propiedad, nuestro bien familiar, por ese tipo de dichos. No hay ninguna prueba, y sin embargo esos dichos se aplican como si fueran pruebas. Entonces le agradezco que usted haya hecho este comentario, porque me permite a mí, ¿no?, poner en relieve cómo se está maltratando, ¿no?, al único presidente que se ha quedado en el Perú. Por el resto, o se han fugado o se han ido a un exilio dorado, ¿no? Y en esos casos sí hay actos de corrupción, ¿no? En el caso del tren eléctrico línea 1 está probado que hay casos de corrupción, pero el presidente de esa época está viviendo tranquilamente en España, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, o de una flor, perdón, ¿no? Y el otro, bueno, ya saben su situación, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado, y sin embargo da la impresión que a los presidentes que enfrentamos las responsabilidades de gobierno, ¿no?, nos tratan, ¿no?, con un abuso del poder, y a los que evaden la justicia los premian.
Esa es la impresión que se da ante esta situación que estamos viviendo. Gracias por su comentario. Congresista Beteta. Sí, gracias, presidenta.